Camerún. Selva tropical, 1993. Un mundo en miniatura. El árbol y las hormigas. Desde el suelo hasta las ramas más altas, están en todas partes. Recientes estudios han demostrado que las hormigas, más que invasoras, son amigas del árbol. En otras palabras, son a la vez policía, ejército y agentes de limpieza. No pueden vivir sin él, ni él sin ellas. He aquí la historia de una pareja unida desde hace 50 millones de años. La aventura empieza en el corazón del tronco. Aquí residen 3000 hormigas denominadas Camponotus. La organización es precisa. Primero, las obreras media encargadas del servicio interno cuidan de su reina, sus huevos y sus larvas, sin salir jamás de su sólida casa. Sus temibles perros guardianes, las hormigas centinelas, agitan sus mandíbulas con el fin de amenazar a cualquier enemigo que pudiera presentarse en la entrada del nido. Mientras, por la noche, las obreras media encargadas del servicio externo salen en busca de comida. Para los científicos, el estudio de las hormigas representa una increíble fuente de información. La ley de la jungla, temible en apariencia, se muestra a menudo más armoniosa de lo que pueda parecer. A unos 15 metros de altura, las ramas más finas de tallo blando son la presa de un ser temible. El pulgón, de la familia de las chinches, posee un aguijón bucal que alcanza los filamentos conductores de la savia. Cada uno de estos vampiros aspira diariamente varias veces el peso de su propio cuerpo. Para el árbol es una verdadera hemorragia, pero para las hormigas es una prebenda, ya que a ellas les encanta el líquido deliciosamente azucarado que desprende regularmente el pulgón, la melaza. Para convencer al pulgón de que libere algunas gotas, golpetean con sus antenas su cuarto trasero. Algunas obreras se especializan en el oficio del ordeño.
La melaza es aspirada en una bolsa extensible del abdomen, el buche. Cada ordeñadora se reúne con una recolectora de melaza, también llamadas repletas, especie de camión cisterna. De boca a boca, la mercancía cambia de buche. La ordeñadora vuelve al trabajo. Mientras tanto, la hormiga cisterna, con la tripa llena, regresa al nido con su valioso cargamento. Estas hormigas cuidan del pulgón como un pastor de sus ovejas. Las larvas recién nacidas también se ordeñan. En otra parte viven otras chupadoras de savia, las minúsculas cochinillas. Su melaza es menos abundante, pero mucho más concentrada. El primer balance de esta cohabitación parece negativo para el árbol, pero la presencia de estos chupadores de savia hace establecerse a miles de hormigas en el árbol, que lo defenderán contra otros enemigos mucho más peligrosos. Investigación tras investigación, las observaciones no han hecho sino confirmar la importancia vital de las hormigas para el árbol. Algunas relaciones parecen una verdadera unión sagrada. La hormiga obrera mantiene una relación particularmente íntima con los árboles. Las obreras carpinteras utilizan los desechos vegetales para construir y cuidar el nido. Las guardianas, que vigilan todos los puntos estratégicos, ceden el paso a las obreras encargadas de la limpieza. Y también a las obreras encargadas de la búsqueda de alimentos. De hecho, son las que mantienen un vínculo más estrecho con el árbol.
El rocío de la mañana aspirado en el buche beneficia a toda la colonia. Cada hoja, cada tallo, está sujeto a una limpieza meticulosa. En el camino tragan numerosas plantas microscópicas que dañan al árbol: algas, hongos, musgo, líquenes. Tantos cuidados minúsculos logran una limpieza eficaz. No obstante, las preferencias alimentarias de las hormigas ayudan al bienestar del árbol. Numerosos insectos son herbívoros. A diario, langostas y saltamontes absorben la mitad de su propio peso para alimentarse. Devoran los órganos más ricos en proteínas del árbol. Las hormigas constructoras no le tienen miedo a nada. Lo primero, agarrarse a una parte de la presa que no ceda, siendo la primera reacción de la víctima huir, a riesgo de perder una pata. Después son asistidas por sus hermanas, ya que las mandíbulas de un saltamontes también muerden con fuerza. Más adelante viene el ataque químico, un chorro de veneno compuesto principalmente de ácido fórmico de 60 grados, proyectado por el abdomen y que ataca los puntos débiles de la víctima. Finalmente, cortan a la víctima en pedazos fáciles de transportar. Cada uno de los pedazos de la presa es llevado al nido, donde su carne será devorada hasta el último miligramo. Esta noche el especialista en mariposas africanas hace su recolecta. Su objetivo no es solamente capturarlas para su observación, sino también estudiar sus larvas. En el trópico existen varios miles de especies de mariposas. Sus larvas, las orugas, son peligrosas enemigas del árbol. Aparecen en escena tres personajes. En primer lugar, la hoja, no importa cuál, que es objeto de la codicia de todos. Cuanto más joven, más alimenticia y por lo tanto más amenazada. Después aparece la oruga, cuya actividad favorita es la de devorar.
Y por último, el tercer personaje, la hormiga. Felizmente para el árbol, ella vigila. La aventura empieza 15 días después de que la mariposa hembra haya puesto sus huevos en el reverso de una hoja. Si esos huevos sobreviven a las hormigas, las orugas tienen alguna posibilidad de ver la luz del día. Pero solo basta un encuentro fatídico para que todo se vaya al traste. El sistema colectivo de caza de las hormigas se pone en funcionamiento a una velocidad increíble. ¿Cómo puede una oruga resistir tal avalancha? Sin embargo, rodeada de las terribles hormigas tejedoras, esta oruga logra sobrevivir. Las hormigas tejedoras son muy comunes. Nacidas de una misma reina, cada colonia puede llegar a contar 800.000 individuos repartidos por numerosos nidos. Solo necesitan unas horas para construir un bungalow. Algunas obreras se agarran a las hojas para acercarlas las unas a las otras, mientras que las restantes las cosen utilizando sus propias larvas como herramienta, ya que éstas segregan seda. Las hormigas tejedoras son excelentes cazadoras, con unas potentes patas adhesivas, con sus mandíbulas afiladas y su carácter agresivo. Sin embargo, a unos centímetros de esas carniceras, algunas orugas logran sobrevivir. Estos nidos son verdaderas fortalezas de orugas. Las hormigas tejedoras permanecen en el exterior. El laberinto de seda es penetrado únicamente por aquellas que lo hayan tejido. De noche, cuando las tejedoras descansan, salen las orugas para masticar las hojas. Cuando sale el sol, realizan la retirada estratégica. Pero esta técnica de la fortaleza no es la única. Los métodos de algunas orugas para sobrevivir a la furia de las hormigas constituyen un verdadero carrusel de imaginación.
Sobre esta insignificante hoja de ficus podemos encontrar la oruga de una pequeña mariposa denominada Berinthian. Tiene un comportamiento más bien curioso, ya que se protege con una tela de seda en la cara inferior de la hoja de ficus. Para escaparse, si se ve amenazada por algún enemigo como la hormiga, utiliza un agujero que ha hecho en la hoja, por el cual se introduce para salir al otro lado. Si la molesto, simulando un ataque de hormiga, observamos que pasa directamente al otro lado de la hoja. Otra astucia es la desarrollada por las orugas Tenephis, que se protegen aprovechando la anatomía del árbol. Se instalan sobre una hoja que devoran por completo, a excepción del nervio principal, en el cual se resguardan. A continuación, unen algunos trozos de hoja con la seda para esconderse. Engañan incluso a una feroz guerrera como la hormiga tejedora. Y después de la astucia, la protección física. El método antihormigas de la oruga paraguas es el caparazón, una muralla mecánica infranqueable. Las estratagemas de las orugas son fatales para el árbol. Los potentes ejércitos de hormigas instalados en los árboles contribuyen al mantenimiento del equilibrio de la pareja, pero no son invencibles. A veces, incluso ellas quedan en ridículo. De hecho, he aquí el medio más sutil y más potente para sobrevivir: la química. Arma mágica que derrota a miles de obreras de un solo golpe. E incluso las tejedoras la temen. La oruga tubo no tiene protección física alguna, ni seda, ni armadura. Increíble. Tiene incluso la osadía de atraer a las cazadoras. En efecto, su cuerpo, cubierto de minúsculos gránulos, es para las hormigas un verdadero objeto de vicio. Las obreras que absorben estos gránulos quedan literalmente drogadas, incapaces del menor ataque. Pero la oruga tubo va más allá de la cortesía. Una glándula especial situada en la parte trasera de su cuerpo ofrece a las hormigas un suculento néctar, servido en la extremidad de un tubo extensible. Unos árboles un poco más lejos. Otra oruga, la oruga abrevadero, esta vez en compañía de la hormiga de vientre en forma de corazón. La técnica antihormigas es exactamente la misma, solo cambia la presentación. En la parte trasera de la oruga no hay tubo, pero sí un abrevadero.
En este caso, las hormigas que prueban la droga esparcida por el cuerpo de la oruga quedan en tal estado de embriaguez que ya no pueden separarse de su camello ambulante. Las virtudes de la química son también utilizadas por las hormigas para comunicarse entre ellas. Es lo que descubrimos al abrir un nido de hormigas tejedoras. Miremos lo que podemos encontrar en un nido de tejedoras. Una vez que han mordido a un enemigo, doblan su abdomen por encima de su tórax para inyectar su veneno en la herida que ha causado. La picadura escuece a veces, pero no es muy grave. Pero la confusión no afecta a un solo nido. Las hormigas vecinas también están en estado de alarma. En el lenguaje de las hormigas tejedoras, eso se expresa por unos golpes rítmicos del abdomen sobre las hojas. Todos los nidos vecinos están en plena agitación, ya que las obreras de la colonia que acabo de molestar han dado la alerta, soltando un producto químico que se evapora en el aire. En las otras colonias, al captar esta sustancia, automáticamente se da la alarma. Podéis observar que transportan sus larvas fuera del nido y las reparten por el follaje. Y finalmente regresan una vez que el peligro ha pasado. El inquietante universo de un nido de tejedoras. Miles de hormigas se precipitan alrededor de las larvas de la nueva generación. Todo elemento foráneo, pequeño o grande, es irremediablemente atacado y destruido. Sin embargo, aquí todavía logran sobrevivir algunas criaturas extrañas. Esta oruga carro, blindada desde la cabeza hasta los pies, parece invencible. Las hormigas no la atacan, e incluso les encanta andar sobre este montículo. La explicación, de nuevo una sustancia química. Y el engaño va aún más lejos. Gracias a su cabeza alargada, la oruga se nutre exclusivamente del líquido que las hormigas intercambian de boca en boca. Esta oruga carro ignora el sabor de las hojas. Las hormigas tejedoras ayudan a mantener el bienestar del árbol, pero esta vez a sus expensas. Otro nido, otra sorpresa. Un mundo aún más extraño, casi monstruoso. El de las orugas cerdo. Esta tampoco conoce el sabor de las hojas. Más de una veintena de ellas puede instalarse y disfrutar sin escrúpulos en el interior de un nido de tejedoras. Las pobres hormigas engañadas las cuidan como si se tratase de sus propias larvas. Mensaje de un mundo a otro. Aquí las orugas hablan con las hormigas, robándoles su lenguaje. Las patas delanteras de la oruga cerdo imitan a la perfección el movimiento de las antenas de las tejedoras.
El mensaje es alimenticio. Cualquier hormiga que lo capte reacciona como si estuviese frente a su reina o frente a otra obrera. Escupe los alimentos contenidos en su abdomen. Preservando a sus expensas las hojas de su árbol, las hormigas alimentan a monstruos, que abusan de ellas con el doble juego de la química y de un comportamiento mimético. Otro tipo de mimetismo, una hormiga de comportamiento extraño. Normalmente cada vez que dos hormigas se cruzan se saludan con unos ligeros golpes de antena. ¿Por qué se esconde tan precipitadamente esta hormiga? ¿Cómo hace para colgarse así de un hilo de seda? ¿Por qué vive en un nido de seda? Decididamente, los nidos de las hormigas tejedoras cobijan a unos curiosos personajes, ya que esta hormiga es una araña mimética. Su apariencia física no es más que una copia. Por ejemplo, orienta sus patas delanteras hacia lo alto, imitando así las antenas de las hormigas. En cuanto a la franqueza de esa mirada, solo las hormigas se dejan engañar. Hasta tal punto que pierden con cierta regularidad alguna de sus larvas, alimento exclusivo de esta carnicera hipócrita. Pero las hormigas aceptan inquilinos aún más extravagantes. Esta oruga de aspecto embrollado frecuenta únicamente el interior de los nidos de tejedoras. No tiene respeto alguno hacia sus anfitrionas ni hacia las futuras reinas, que dejarán algún día el nido para ir a reproducirse. ¿Por qué no es expulsada y devuelta a su rango de oruga? Misterio. Un misterio que cuesta caro a las hormigas. Porque esta oruga, que tampoco conoce el sabor de las hojas, no es más que una asesina en el reino de las asesinas. Bajo la mirada indiferente de todas, ataca a la nueva generación de hormigas y las apuñala en el mismo huevo. En la selva ningún sistema de defensa es infranqueable. Las hormigas de los árboles no son una excepción, y es una suerte, ya que la oruga que sobrevive nos ofrece un maravilloso espectáculo, la metamorfosis.
En la orilla de este río, los científicos se interesan por un arbusto llamado alcornea. No es majestuoso y, sin embargo, es de un gran interés. Es un árbol de hormigas muy particular. Todo ocurre en la base del tallo de sus hojas. Gracias a unas glándulas especiales que segregan un néctar rico en proteínas, azúcar y sobre todo en grasas, el arbusto proporciona a las hormigas una alimentación ideal. Estas glándulas de néctar se encuentran en el 40% de los árboles tropicales, estimulando hacia ellos la fidelidad de las hormigas. Cinco de la mañana. En este jardín de helechos, sobre una rama, vive una hormiga especialmente rara. Es la hormiga primitiva, que posee ciertos rasgos de sus antepasados de hace 50 millones de años. Su nido se encuentra entre los helechos y la corteza de la rama. Al alba, las obreras son especialmente activas cuando las glándulas de néctar de los árboles están llenas. Pero la hormiga primitiva no tiene buche para almacenar ningún líquido. ¿Es posible que cada una beba lo que consiga sin poder regurgitar líquido alimenticio a sus compañeras? Sería todo lo contrario a las reglas elementales de un hormiguero. Esta hormiga prehistórica ha sabido aprovecharse de una ley fundamental de la física de los líquidos, la capilaridad, capacidad de adherencia de la gota más grande posible a un soporte sólido. De esta manera, y para interés de la colonia, logra fijar el néctar bajo su tórax para transportarlo hasta el nido. En esta selva se halla el barteria. Los cameruneses también lo llaman el árbol del adulterio. Terrible castigo. Aquí ataban anteriormente a las mujeres adúlteras. En este árbol viven las hormigas del adulterio. Estas hormigas están armadas de un peligroso aguijón. Este árbol raramente sobrepasa los 3 o 4 metros de altura. No es siempre fácil dar con un barteria. Se encuentra principalmente en ciertos lugares de la selva donde se haya desplomado un árbol grande, abriendo en su caída un túnel por donde entra la luz. ¿Quién podría creer que este pequeño árbol, tan temido por las mujeres infieles, sea el resultado de una increíble historia de amor? Las hormigas del adulterio viven exclusivamente en este árbol y no lo abandonan casi nunca. El barteria
está perdido sin sus pequeñas amigas. Las ramas huecas constituyen el nido. Y esta pareja árbol-hormiga rechaza todo aquello que viene a molestarle. En cuanto se establece contacto físico con el árbol, empieza la guerra. En un instante todo el servicio externo está a pie de cañón. Incluso algunas hormigas bajan hasta el suelo para atacar al enemigo por la retaguardia. Mejor preparado que esas pobres mujeres adúlteras, este científico camerunés logra evitar numerosas picaduras gracias a un aspirador de hormigas. Son hormigas muy violentas. Si notan la presencia de algún cuerpo extraño en los alrededores, salen inmediatamente. Las picaduras son muy dolorosas al principio, pero al cabo de 2 o 3 minutos el dolor se calma un poco. En un árbol adulto pueden vivir entre 5 o 6.000 hormigas. Todas las ramas son huecas. Están repletas de huevos, de pupas y de obreras. No obstante, hay una sola reina por rama. Un árbol, por muy grande que sea, es ocupado únicamente por una sola colonia. Durante el periodo de gestación, la reina tiene el abdomen lleno de huevos. Este se alarga considerablemente y entonces se pueden observar con facilidad los diferentes segmentos del abdomen. Una vez puestos, los huevos se recogen y son lamidos con regularidad para combatir el desarrollo de microbios. De los huevos nacen larvas de la primera etapa, que se transformarán en ninfas blancas, en ninfas negras y por fin en hormigas adultas. La agresividad de las hormigas del adulterio es con frecuencia una bendición para el árbol, porque en la selva tropical los pequeños árboles se ven sometidos a los abusos de las lianas. Estas se agarran cuando el árbol es muy joven y entonces aprovechan su fuerza para trepar hacia la cima. El peso acumulado de las lianas sobre el árbol sobrepasa a veces las 10 toneladas. Las hormigas del árbol del adulterio no soportan que nada se acerque al árbol. En cuanto una joven liana se agarra al ser querido, todas las obreras presentes la muerden, la pican, hasta tal punto que la liana acaba muriendo o es expulsada. He aquí los primeros instantes de una recién coronada reina sin reino. Hace solo unas horas esta reina, que acaba de ser fecundada, dejó el árbol donde nació. Ha ido a la búsqueda de un joven Barteria sin defensa, invadido por las lianas. Apenas instalada y desplegada sus alas, empieza para ella una ardua, paciente y arriesgada labor: fundar su propia colonia. Su primera tarea es penetrar en el árbol y cavar un agujero entre los nudos de una rama. Es a menudo un trabajo laborioso, ya que los jóvenes árboles del adulterio no se dejan invadir fácilmente. Desgraciadamente para nuestra reina, las ramas no son huecas. Frecuentemente ella acaba encontrando un alojamiento ya excavado por las orugas de una mariposa muy particular, la sesi. Estas orugas se nutren exclusivamente de la carne del árbol, producen su crisálida en el interior de la rama y después la abandonan.
¡Qué suerte! Esta vivienda está abandonada. Aislada en esta cavidad minúscula, la joven reina se queda sola, royendo el interior de su árbol durante meses, mientras que el hueco que ha cavado se cierra. Agujero cicatrizándose. Agujero completamente cicatrizado. Potencialmente cada segmento puede alojar a una reina, pero ciertas ramas adquieren un aspecto extraño. La rapidez de la cicatrización del árbol es crucial para la joven reina. Mientras que el agujero no esté cerrado, la puerta está abierta para sus enemigos número 1, las hormigas de otras especies, que nunca vienen solas. Así, un Barteria situado cerca de un territorio de hormigas tejedoras puede quedarse largo tiempo solo antes de llegar a conocer el confort de estar con sus amigas. Puede incluso morir, ya que las lianas se apoderan de sus ramas. Los organismos microscópicos cubren todo su cuerpo y las orugas gozan con sus hojas. Cuando la joven reina logra pasar esta etapa fatídica y ya se encuentra en su nido, empieza a poner huevos. Al principio se ocupa de sus huevos y después de sus larvas. Pero todo cambiará al nacer las primeras obreras. La colonia naciente, llena de ambición, perforará los nudos de cada nido y atacará a todo el que se ponga delante, incluidas otras reinas de su raza. Cuando una rama es conquistada, la reina aumentará su ejército de obreras y las otras ramas serán a su vez invadidas. Finalmente, solo una reina vencerá, poblará el árbol, su árbol de sus descendientes. Si el árbol y la hormiga no acataran la ley de la jungla, la ley del más fuerte. ¿Y si existieran también en el corazón de otras grandes selvas otras leyes? La ley de la magia. La alquimia de la savia que se transforma en néctar o que se convierte en melaza. O incluso la ley del amor. Como si, beneficiándose de millones de años de vida común, el árbol y la hormiga se complementaran el uno al otro y hubiesen ajustado sus necesidades para lograr una convivencia mejor.